Septiembre amarillo, la posibilidad de concientizar para prevenir y prevenir pensando en la vida, ¿no? En esa apuesta necesaria. Todos podemos pasar por una circunstancia similar, nosotros mismos o alguien de nuestros entornos, de nuestra familia, de las personas que amamos y queremos, que puedan pasar por situaciones de depresión o condiciones psicológicas, psiquiátricas que puedan derivar en pensar si esto no puede ser la antesala a la posibilidad de un suicidio. Quitarnos el tabú y todos los temores para enfrentar precisamente este análisis y acompañarlo desde el afecto, desde la contención, del estar al lado de la persona que lo necesita. Pero vamos a ver algunos detalles. Mechi, contame para poder abordar el tema. Vamos con tramas. Campaña Septiembre Amarillo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan más de 700.000 personas, siendo la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. En Argentina, en 2021, unas 2.865 personas perdieron la vida por suicidio y la franja etaria más afectada fue la que va desde los 15 a los 29 años, con 1.076 casos en total. La pareja, el padre, la madre o el hijo notan un malestar incluso antes que la persona misma. Una persona que está en un cuadro depresivo o alguna otra condición que le provoque ideas de suicidio no se da cuenta que tiene una enfermedad hasta que comienza un proceso que le permita analizarlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muy importante, a ver. Si la persona tuvo un intento previo de suicidio, si tiene pensamientos o intenciones relacionadas con la muerte, si la persona padece algún trastorno de la salud mental como depresión u otro trastorno psiquiátrico diagnosticado. Bueno, elementos para tener en cuenta, más factores, a ver. Otro factor que suma de riesgos, una pérdida reciente de alguien muy cercano y significativo, conductas impulsivas, desesperanza y padecer ansiedad severa. Elementos para tener en cuenta, para hablar sin prejuicios, para entender y entendernos, porque también podemos ser parte de esa realidad. Vamos a sumar al licenciado Amado Pauletti para que nos ayude precisamente a reconocer este septiembre amarillo. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola. Buen día, ¿cómo les va? Le digo, hasta desde lo periodístico, siempre tuvimos mucho temor en abordar este tema. Nos parecía que era preferible no hablar, y el no hablar lo que hace es profundizar un problema, ¿no? Sí, históricamente, porque hay un efecto conocido que es el efecto contagio, si hablamos mal del suicidio, digamos, si nos referimos dando detalles o hasta tomándolo como una conducta heroica, si lo valoramos de esa manera, a veces puede, en personas que tienen una ideación, animarlos o alentarlos inclusive a eso. Pero eso en realidad es un mito, que no hablar de... o sea, el mito era que no hablemos del suicidio para no contagiarlo. Pero en realidad hay que hablar para que la persona que tiene una ideación suicida no se sienta sola. No sienta que es la única que puede tener esos pensamientos, no sienta que es la única que no sabe qué hacer con el dolor que siente, ¿sí? Porque si está pensando eso es para aliviar el dolor, no para no vivir más. El lema de este año, Amado, es acompañar previene. Sí, correctamente. Esta campaña que viene hace 3 años, que venimos nosotros participando cada septiembre, este año un poco la idea del mensaje es la importancia de los que están cerca de las personas que tienen algún factor de riesgo, como mencionaban ustedes, y qué hacer con eso, ¿no? Claro, cómo acompañar, digamos, ¿no? Porque el que se da cuenta a veces es el que está cerca, no la persona que lo padece, ¿no? Claro, a veces la persona que lo padece está muy ensimismada por su problemática, por su afección, por la situación de vida que le toca vivir, porque como decías recién, no siempre tiene que determinar una depresión o alguna otra condición clínica, sino que a veces una situación puntual de desesperación puede desencadenar algo agudo que puede terminar en un acto impulsivo o en alguna determinación de este tipo. Así que bueno, acompañar previene es el hashtag y el mensaje de este año, y contar un poco cómo acompañar, digamos, en una situación. Cuando alguien nos expresa que
bueno, que está desesperanzado, que ha tenido algún tipo de esta idea, o uno ve, sin que el otro lo exprese mucho, un familiar puede notar que esa persona no está bien o toma alguna decisión como de despedida o comunica de alguna manera no tan directa. Es importante el rol de estos, de los familiares o allegados o afectos de la persona, qué hacer en ese momento, ¿no? Y lo que primero hay que hacer es preguntar. Como decías vos recién, sacarnos ese mito y ese miedo a preguntar. Preguntar a la persona o preguntar a un profesional. Ya hay que hablar sobre el suicidio y preguntar. ¿Te pasa algo? Estoy notando hace un tiempo que no te veo bien. O hay preocupaciones que tenés que a veces te están superando. Preguntar, ¿has tenido alguna idea negativa o has tenido alguna idea de suicidio? La palabra suicidio, tenemos que perder el miedo y pensar, o quitarte la vida, o no estar más, o desaparecer, porque la persona por ahí puede emitir de alguna manera que nos haga pensar Claro. eso. Doctor, pero no siempre dan señales, ¿no? La persona, viste que muchos familiares, lamentablemente de personas que se han suicidado, dicen, no nos dimos cuenta, no. Sí, eso es muy importante, Mercedes, lo que decís, porque cuando ocurre un suicidio, la culpa que queda en sus allegados por no haberse dado cuenta o no plantear. Sí, lo que vos decís es cierto. Digamos, siempre acá hablamos de generalidades, que algunas personas pueden dar indicadores de distintas maneras. Inclusive la depresión, hay una depresión oculta que la persona está muy deprimida y parece todo lo contrario. O sea, no es tan fácil darse cuenta. Pero bueno, si estamos atentos y por ahí si uno puede pescar alguna cuestión que está pasando. O sea, esas son las excepciones. Claro. Lo más común es que alguna señal se llaman señales de alerta o señales de riesgo. Eso es lo que en general lo más habitual. O, por supuesto, hay situaciones que la persona lo viene ideando hace mucho tiempo, lo viene planificando, y eso es muy difícil darse cuenta. Hay muchas cuestiones que imagino, doctor, licenciado, tendrán que ver con lo individual, otras tendrán que ver con situaciones de mucha tensión permanente con la que vivimos socialmente, ¿no? Son momentos muy complejos, pero además hemos atravesado un hecho único, doloroso que ha sido la pandemia. ¿Cómo esto ha influido en la salud mental en general de la población y en particular en estos casos? Sí, la pandemia fue un gran disparador de un montón de problemáticas y un condicionante. Nosotros obviamente respondemos a nuestros contextos. Una conducta es muy difícil entenderla fuera de su contexto. Y el contexto de la pandemia fue un contexto muy estresante que nos puso a prueba a todos. Sí. Así como hay gente que salió potenciada, desarrollando sus capacidades para sobrevivir, otros les afectó profundamente y entraron en unos cuadros clínicos muy, muy importantes. Lo último, doctor, sí, me quedé pensando en la edad, recién cuando leíamos las estadísticas, de 15 a 29 años, gente muy joven. Sí, gente muy joven, más de la mitad de los que han decidido quitarse la vida en nuestro país están dentro de esa franja horaria. Y es una situación crítica muy estresante. Parece que la juventud es todo divino tesoro, pero nos enfrenta a situaciones de inserción laboral, de inicio de familia, de pareja. Es una situación también que nos presenta muchos desafíos. Pero bueno, el mensaje de la campaña de este año plantea es cómo acompañar. Bien. Preguntando, escuchando activamente, ¿qué quiere decir? Tratando de escuchar más que hablar en el sentido de escuchar los sentimientos de lo que le está pasando, de escuchar esas emociones. Validar esas emociones quiere decir, te entiendo lo que estás sufriendo, lo que te pasa, pero lo que no acepto o lo que no me parece que está bien es quitarse la vida, digamos. Validar las emociones, pero desaprobar la conducta suicida. Está claro, ¿no? Como para avanzar como punto de partida, ¿no? Claro. Cuarto, buscar apoyo
buscar no quedarse solo con esto, no hacer pactos de confidencialidad, que si me lo contó no voy a pedir ayuda, no voy a hacer esto, no quedarse solo con eso el acompañante, buscar apoyo, buscar ayuda profesional, ¿sí? Y por último, hacer un seguimiento. Si hay una persona que ha dado una señal de esta, como que ha intentado suicidarse, che, llámame si necesitas algo. Eso no es seguimiento, eso es, estoy con vos, voy, te busco, te acompaño, estar planteándolo. Estar a la par. Licenciado, queremos agradecerle muchísimo. Septiembre Amarillo, durante todo septiembre, está muy bueno que reflexionemos sobre este tema y que sigamos preguntándonos y viendo en nuestro contexto si hay algo que podemos hacer. Muchísimas gracias. Los contenidos todos estos contenidos que hemos hablado y de verdad la campaña tiene un contenido muy psicoeducativo que está en la página Septiembre Amarillo. En esa página hay muchos contenidos de qué hacer, cómo actuar, esto que tú importa. Qué bueno. Muchísimas gracias. El licenciado Amado Pauletti y esta necesidad de hablar, que es la mejor manera de prevenir y de resolver.